A continuación, escucharemos la conferencia Mitos y estereotipos en la educación argentina, a cargo del doctor Alejandro Grimson. El doctor Alejandro Grimson es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia. Realizó estudios de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Con su libro Mitomanías Argentinas, propuso un modo de abordaje crítico del sentido común. Ha investigado procesos migratorios, zonas de frontera, movimientos sociales, culturas políticas, identidades e interculturalidad. Su primer libro, Relatos de la diferencia y la igualdad, ganó el premio Felefax a la mejor tesis en comunicación en América Latina. Después de publicar La nación en sus límites, Interculturalidad y comunicación, y compilaciones como La cultura y las crisis latinoamericanas, obtuvo el premio Bernardo Husey, otorgado por el Estado argentino. Hola, buenos días, mucho gusto estar acá. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de conversar. Voy a salir de ahí porque como no suelo usar PowerPoint, creo que ya que la mayoría de las personas que estamos presentes nos dedicamos a la educación, podemos pararnos para que sea menos formal y menos quizá acartonado lo que tengo para decir. Yo quisiera empezar con una frase de William James que decía: si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si viene alguien y nos dice que hay un incendio en este edificio y nosotros definimos incendio como una definición real de la situación, puede haber o no incendio en el edificio, esa es otra cuestión, pero vamos a salir todos corriendo. Es decir, si nosotros definimos una situación como real, esa definición va a ser real en las consecuencias, aunque no sea real. O sea, son dos preguntas distintas. Una pregunta sería, ¿hay un incendio? Y la otra pregunta es, ¿nosotros creemos y estamos convencidos de que hay un incendio? Porque quizás no hay un incendio, pero igual salimos corriendo. Y quizás, si este salón estuviera repleto y hubiera otra gente o fuera más grande y la puerta fuera muy angosta, algunas personas morirían o moriríamos intentando escaparnos de un incendio que hemos definido como real y que quizás es irreal. O sea, ¿esto con qué tiene que ver? Con preguntarnos acerca de los modos en que miramos y los modos en que definimos socialmente las situaciones de los países, las situaciones educativas, las situaciones en el aula, cómo definimos a los alumnos, cómo definimos a los docentes. Lo que nosotros intentamos con Emilio Tenti Fanfani en nuestro libro, Mitomanías de la educación argentina, que mucha gente ya hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países y nos dicen, pero ¿por qué le pusieron Argentina si son las mismas creencias en toda América Latina? Bueno, no sé si son exactamente las mismas, ustedes saben cómo funcionamos los académicos, preferimos equivocarnos por decir solo Argentina que salir grandilocuentemente a decir América Latina, y la verdad que no estamos seguros de que en todos los países se den los mismos fenómenos. En todo caso, eso puede ser algo de lo que fluya en esta conversación, pero sí sabemos que en otros países hay fenómenos similares o fenómenos que pueden compararse con lo que sucede en Argentina. ¿Qué sucede en Argentina? En Argentina, digamos, en mi libro anterior, que tenía que ver con las creencias de los argentinos sobre la Argentina, yo trabajé sobre una dicotomía. La dicotomía era la definición de que la Argentina es el mejor país del mundo versus la definición de que la Argentina es el peor país del mundo.
que en cierto sentido es exactamente la misma definición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Argentina está en el puesto más o menos 43 en el índice de desarrollo humano. Uno dice eso en la Argentina, en cualquier diario, en cualquier medio de comunicación, y parece un lugar catastrófico. 43, la Argentina siempre quiere estar en el top 10, en el top 5, ¿no? Disculpen que hable así, pero es a propósito, digamos, es irónico porque, digamos, está esa idea de que solo estaríamos bien si estuviéramos entre los 10 mejores países del mundo. Ahora, ¿quién está delante de la Argentina? 30 países europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, ¿no es cierto?, Australia. Bueno, hay 1 o 2 países latinoamericanos que están, Chile, Brasil, muy cerca, uno adelante, el otro atrás, pero uno justo en el puesto anterior, el otro posterior. O sea, un país de clase media, es la Argentina, según Naciones Unidas, pero para los argentinos no cuentan los 140 países que están peor, sino que cuentan los 40 países que están mejor. Esa misma matriz es la que aplicamos cuando hablamos de educación. El primer capítulo de nuestro libro se dedica a discutir la idea de que en la educación todo tiempo pasado fue mejor, que es la mirada a partir de la cual está estructurado el debate educativo, más allá de que no sea una mirada compartida. Pero lo que quiero decir es, si nosotros definimos como real que toda educación del pasado fue mejor, esto va a ser real en sus consecuencias. La pregunta es cuáles son sus consecuencias. Por ejemplo, por supuesto que la Argentina ahora, pero hace varios años, por lo menos 20, 30 años, tiene una tasa de analfabetismo muy baja, que incluso es paritaria hoy en términos de género. O sea, el escaso analfabetismo es un alfabetismo que no es un alfabetismo exclusivo de las mujeres, sino que está distribuido. Y en 1914, que en la Argentina es una época que siempre se recuerda como una época maravillosa, porque la Argentina supuestamente en esa época era el granero del mundo, era la 5ª economía más poderosa de la Tierra, según estas mitologías de las que estoy hablando. Era la época en que se celebró prácticamente 4 años antes el primer centenario de la independencia en lo que sería la Belle Époque argentina. En 1914, les decía, el 36% de los habitantes de este país eran analfabetos. Y hoy menos del 2%. Entonces, cuando decimos que todo fue mejor antes, ¿a qué nos referimos exactamente? Por ejemplo, en 1947, menciono estas fechas porque son fechas de censo nacional, 1914, 1947, son censos nacionales, entonces, por más que siempre hay problemas en los censos nacionales, nos permiten aproximaciones mucho menos sesgadas o locales que otro tipo de estudios. 1947, el 10% de los jóvenes en edad de ir a la escuela secundaria iban a la escuela secundaria, el 90% de los jóvenes en edad de ir a la escuela secundaria no iba. Por ejemplo, mis padres, que son parte de la clase media argentina, fueron a la escuela en esa época. Y ellos cuentan, igual que cuentan muchísimos argentinos que tienen más de 60, más de 70 años, que en aquella época, a mitad del siglo XX, la escuela tenía algo que se perdió. ¿Qué era lo que tenía la escuela? Tenía una heterogeneidad social muy grande, porque el hijo del médico, el hijo del encargado del edificio, el hijo del verdulero, el hijo del kiosquero,
el hijo de todo el barrio iba a la misma escuela. Entonces la escuela era un espacio de diversidad y de heterogeneidad social y eso se destruyó. Acá hay algo muy interesante porque en este relato, que es un relato que para los que no son, todos los argentinos lo escucharon y todos los que no son argentinos, si se quedan una semana en Buenos Aires y le preguntan a alguien, se lo escuchan varias veces. Porque es un relato de una experiencia real. Ahora, lo que también es cierto, lo que también es real, es que ese relato no es exhaustivo con la historia de la escuela pública en la Argentina. ¿Qué quiero decir? Esa experiencia de esos jóvenes, o sea, de mis padres cuando eran jóvenes u otros, es una experiencia muy relevante, pero es la experiencia de un grupo, de un sector social. En el mismo censo, en 1947, más del 50% de los chicos que tenían la misma edad que mis padres no iban a ninguna escuela en Formosa, a ninguna, ni primaria ni secundaria. Y eso no está en el relato sobre el pasado. Toda la brutal exclusión escolar que había, les vuelvo a insistir, 90% no iba a la escuela secundaria. Toda esa brutal exclusión no está en ese relato. Solo se toma este aspecto fantástico, maravilloso, extraordinariamente positivo de la heterogeneidad social. Pero todo ese otro, todos los que no estaban adentro de las aulas, no es considerado. Acá es donde encuentro similitudes con muchos países latinoamericanos porque todos sabemos que en toda América Latina creció, o prácticamente toda América Latina creció vertiginosamente incluso la matrícula educativa en la segunda mitad del siglo XX y en las últimas décadas del siglo XX y sigue creciendo, ¿no es cierto? O sea que no es un fenómeno argentino el aumento de la matrícula, no es un fenómeno argentino el aumento, el acceso creciente, por ejemplo, a la educación secundaria. En el caso de la universidad es un caso muy distinto porque la Argentina es un caso, por lo menos hasta donde yo sé, único, no en América Latina, sino en el planeta, porque tiene un sistema de acceso libre y restricto a la universidad que además es gratuita. Es decir, que toda persona que termina la escuela secundaria tiene derecho a acceder a los estudios universitarios, lo cual no quiere decir que los termine porque en el primer año deja el 50%, pero eso es parte de las características del sistema universitario argentino que es muy, muy, muy peculiar. O sea, eso también produce que hoy la Argentina es el país con más estudiantes universitarios de América Latina, más que en Brasil, más que en México, etcétera, etcétera, justamente por este sistema abierto, que lo torna muy distinto de los sistemas de los secundarios o de los primarios, son relativamente comparables, más allá de que unos duran más años, menos años, unos tienen prepa, los otros no, son bastante comparables, porque en general estamos hablando de 12 años aproximadamente, y los preescolares y tal, ¿no? Pero la universidad tiene una característica muy distinta, porque por ejemplo en México y en Brasil las universidades públicas son gratuitas, pero es muy, muy, muy difícil acceder y solo acceden las clases muy altas a las universidades de mayor prestigio. O las clases medias altas son los hijos de profesionales, digamos. Mientras que el caso argentino ofrece una situación distinta. Ahora, ¿qué quiero decir? Quiero decir, esta definición de la situación como real, es decir, que todo tiempo pasado fue mejor, obtura el debate sobre la educación en varios aspectos. Porque la idea de que todo tiempo pasado fue mejor incluye su capítulo sobre los docentes, que docentes eran los de antes, docentes, no, es que antes los maestros trabajaban por vocación, en cambio ahora no quieren trabajar. O sea, es toda una masa de estereotipos sobre los maestros y sobre los docentes. No saben nada, son ignorantes, van por la plata, se la pasan faltando, tal, etcétera, etcétera. Y una cantidad de estereotipos
que trabajamos en otros capítulos sobre los alumnos. No, son una masa de ignorantes, no tienen idea, no saben ni leer ni escribir, no quieren hacer nada, no tienen intereses. Nosotros en la introducción del libro decimos, bueno, estas mitomanías, ¿no?, estas fórmulas, estas frases que viajan a través del tiempo como si fueran verdades absolutas, certezas totales, certezas indiscutibles, que no habilitan ningún tipo de debate, y que justamente su efecto es ese, es un efecto paralizante, es un efecto de convicción total, es un efecto donde no hay duda. Estas mitomanías son medias verdades. ¿En qué sentido? En que toman algún elemento de la realidad. Por ejemplo, en nuestro país hay problemas por ejemplo, el Consejo Federal de Educación estableció que no debe haber horas libres en las escuelas públicas, es decir, que si el maestro está ausente por razones de enfermedad o lo que fuera, tiene que haber un suplente, tiene que haber algún mecanismo, y eso no se cumple en ningún lado. Y está lleno de horas libres, y hay muchas más de las que queremos todos. Hay demasiadas horas libres por ausencia de los docentes. O sea que hay una parte de verdad, solo que se toma esa parte, se absolutiza, se radicaliza, se oculta la otra, y así se construye la mitomanía, ¿no? Lo mismo cuando estamos hablando de el nuevo acceso, la ampliación de la matrícula implica nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque personas que pertenecen a familias y a tradiciones y a historias donde no había habido acceso al nivel secundario, están accediendo por primera vez al nivel secundario. Y el Estado no se preparó para eso, le abrió las puertas, favoreció que ingresaran, es más, estableció condicionamientos para forzar a que ingresaran, ¿no es cierto?, en el sentido, por ejemplo, que ustedes saben que hay una serie de beneficios sociales que las personas solo cobran si sus hijos efectivamente están concurriendo a las instituciones escolares, lo cual está fantástico a mi modo de ver, digamos, porque si hay un lugar donde se puede dar la pelea por un país mejor, es adentro de las instituciones escolares y con los chicos adentro. Pero el Estado no se preparó, ni preparó a los docentes suficientemente, ni preparó a las instituciones suficientemente para abordar una situación que es de mayor complejidad sin lugar a dudas. Porque si yo tengo enfrente mío 40 chicos, 30 chicos, que pertenecen más o menos a mi mundo social y cultural, la situación es una. Si yo tengo frente a mí la misma cantidad de chicos o más chicos que pertenecen a otro mundo cultural, la situación es más compleja. Y si yo tengo frente a mí chicos que pertenecen a distintos mundos culturales, la situación es todavía más compleja. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo, como docente, frente a esas situaciones, necesito cada vez más herramientas, conceptos, nociones, formas de trabajo, formas de abordaje. Por eso nosotros decimos que podríamos separar, si uno mira las últimas décadas argentinas, uno podría separar los avances claros que hubo en algunas cuestiones educativas. Por ejemplo, la Argentina avanzó mucho en términos presupuestarios, en construcción de escuelas, en ampliación de matrícula. La Argentina avanzó mucho con el tema conectar igualdad y distribución de netbooks en las escuelas, y así sucesivamente, digamos. La lista es muy larga de cosas con las que se avanzaron efectivamente. Al mismo tiempo, tenemos que asumir problemas persistentes, ¿no? Problemas en los que no se pudo avanzar. Por ejemplo, la segmentación educativa en términos socioeconómicos.
O sea, hay una cuestión que estaba instalada y que sigue instalada, que es que los chicos que vienen de familias con mejores niveles socioeconómicos tienen mejores accesos a los conocimientos que los chicos que vienen de peores niveles socioeconómicos. Es decir, que hay una desigualdad educativa vinculada a un conjunto de elementos. Pues no, acá lo que estoy haciendo es esquivar otro estereotipo que es público-privado, ¿no? Porque en general se dice, no, los chicos de clases medias altas van a escuelas públicas, privadas que son muy buenas y los otros van a escuelas públicas que son muy malas. En realidad en el caso por lo menos argentino es más complicado, hay escuelas públicas muy buenas, pero la mayoría de su población sí proviene de los sectores medios, ¿no? Por distintas razones, algunas incluso por el mecanismo de examen de ingreso que filtra por clase. Cualquier sistema de examen de ingreso en México, en Argentina, en cualquier lugar del planeta, filtra por clase, por nivel socioeconómico. Obviamente siempre hay una excepción, pero en términos agregados lo que uno encuentra es eso, ¿no es cierto? Y en Argentina tenemos varios colegios universitarios cuyo sistema de acceso es a través de examen de ingreso, lo cual quiere decir que solo permite el acceso de los sectores más acomodados económicamente, excluyendo a los menos acomodados, con lo cual obviamente tiene un mejor rendimiento porque sus alumnos están en mejores condiciones y así, eso es un sistema de reproducción de la segmentación. El problema, ahí hay otra zona que son estos problemas persistentes. El problema persistente no es que existan esos colegios, el problema persistente es que es que el sistema educativo público debería tener como su objetivo principal romper los mecanismos de reproducción social y de desigualdad social. O sea, partimos de una sociedad desigual en todos los sentidos. Si no hay educación pública, la sociedad va a seguir siendo igualmente desigual o cada vez más desigual. La educación pública implica darle conocimientos iguales a todos para que los menos favorecidos tengan chances de romper sus trayectorias sociales y económicas y laborales y tener acceso a otra formación, a otros conocimientos, a otro tipo de trabajos. Cuando la educación pública es eficaz, uno encuentra que personas que venían de familias de niveles bajos llegan a trayectorias laborales altas, o viceversa, porque todos sabemos que hay otros que pueden venir de sectores altos, pero no tener ni la dedicación ni el esfuerzo ni el sacrificio, etc. Entonces, ahí hay un gran problema, que es que cuando hay segmentación en el acceso a conocimientos en términos socioeconómicos, no se logra romper esa proyección, ese destino que cada uno de los seres humanos tiene de seguir perteneciendo a la misma clase social a la que pertenecieron sus padres, y la educación pública es la herramienta por excelencia para romper ese determinismo socioeconómico. Ahora, por supuesto, hay que trabajar sobre esto, porque ni hablar que es quizá el trabajo más difícil, más complejo, que exige más debate, que no tiene recetas. Pero, digamos, hay otra zona que es donde estamos trabajando, y por las cosas que me contaron sobre este evento, también es un evento que está trabajando sobre eso, y creo que es lo que más debate está provocando en este momento en varios lugares de la región, que es, muy bien, hay cosas que sí han mejorado, pero prácticamente todas las cosas que han mejorado han implicado nuevos desafíos, desafíos que no existían antes, pero que no por eso son menos acuciantes y menos agudos. Por ejemplo, en varios países de la región se hicieron planes similares, con diferencias o lo que fuera, como Conectar Igualdad, es decir, la distribución de netbooks. Eso es un avance extraordinario, pero
También todos sabemos que la netbook no está integrada al proceso educativo como querríamos que estuviera y como necesitamos que esté. Entonces tenemos la netbook adentro del aula, fantástico, pero no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, problema. Entonces eso es un nuevo desafío, es lo mismo que decir, tenemos a los chicos que estaban afuera de la escuela, los tenemos adentro, muy bien, extraordinario, pero no sabemos bien cómo abordar las situaciones más complejas. Nuevo desafío, es un nuevo desafío. Son desafíos que no existían cuando no había netbooks, cuando los pibes estaban afuera de la escuela. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ahí me parece que es donde tenemos que focalizar una cantidad de debates mientras seguimos dando esta otra batalla, que es una batalla de largo aliento, una batalla difícil, pero que no se puede abandonar, porque en realidad es la esencia y la motivación de que haya educación pública. Entonces, yo querría detenerme en 2 o 3 cuestiones que en parte están en este libro y en parte están en otros trabajos míos, porque como dijeron cuando me presentaron, soy antropólogo, y una de las cosas a las que me dedico es a la interculturalidad. Pero la interculturalidad no en el sentido quizá que más se entiende adentro de un Ministerio de Educación, que son los programas de educación cultural, intercultural bilingüe o cualquier nombre por el estilo, sino en un sentido un poco más amplio, que es el siguiente. Cada uno de nosotros tiene una visión del mundo que no es individual, sino que es el producto de una cantidad de procesos sociales, históricos, culturales. Prácticamente todas las situaciones donde hay una reunión importante de personas en el mundo contemporáneo son, a mi juicio, situaciones interculturales. No porque uno sea un grupo étnico, indígena o tal, sino porque hay distintos lenguajes adentro del mismo aula, distintos códigos comunicativos, distintas formas de usar el cuerpo, distintas formas de usar las palabras, distintas formas de entender la escuela, y eso sucede dentro del mismo aula. O sea, si bien por un lado tenemos los programas de educación intercultural, bilingüe, interétnica o lo que ustedes quieran, por el otro lado, si ustedes ven la película Entre Muros, ¿no? Que es una película que narra la situación de una escuela secundaria francesa en el cambio de siglo XX-XXI, se dan cuenta de que nuestras escuelas son escuelas interculturales en otro sentido, en el sentido de que unos pertenecen a unas corrientes estéticas contemporáneas y otros a otras, unos vienen de unos barrios, otros de otros, unos vienen de una tradición, otros vienen de otros. Y el maestro o los profesores vienen de otros. Entonces una escuela es una institución intercultural también. Insisto, no en un sentido étnico, sino en un sentido de una escuela es un lugar donde hoy conviven, bien o mal, muchas visiones del mundo y muchas cosmovisiones y muchas formas de percibir y de sentir el mundo. Y si la escuela no se asume de esa forma, tiene un problema. Porque si yo defino a la escuela como una institución educativa homogénea, esa definición puede ser falsa, como diría William James, pero las consecuencias de esa definición van a ser reales. Lo que yo voy a hacer es imponerle una visión del mundo de unos a otros, probablemente fracase en ese proceso de imposición, probablemente expulse chicos, probablemente crea que expulso chicos porque no estudian, cuando expulso chicos porque no logro entenderlos. O sea, por ejemplo, hay varios estudios que muestran lo siguiente. Un docente que proviene de clase media tiene mucha más capacidad de detectar dudas, inquietudes, problemas cognitivos en chicos de su misma clase social que en chicos de otros mundos socioculturales. Eso es normal, no es algo, no es un defecto del docente,
Es una característica que tenemos los seres humanos. Cualquiera de nosotros tiene más capacidad de detectar y de entender formas sutiles de la comunicación humana de personas que pertenecen a nuestro mundo. Porque así como nosotros no hablamos lenguas, no sabemos hablar ruso o chino o turco o lo que fuera, y otros no saben hablar castellano, hay otras lenguas más sutiles que tienen que ver con el cuerpo, con la mirada, con cómo levantar la mano, cómo preguntar. En general, un chico de clase media que no entiende, pregunta, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y otros chicos, por ejemplo, hay algunos estudios en Estados Unidos sobre chicos afro que no preguntan, no reclaman, no exigen que les vuelvan a explicar. Entonces, si uno no tiene una sensibilidad más sutil, que es uno ir a chequear que eso está funcionando, esa heterogeneidad lo que produce es un fracaso de estos chicos. Estoy dando un solo ejemplo de esa escuela intercultural que yo veo como parte del mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? Estoy dando un ejemplo que tiene que ver con lo que yo entiendo son los nuevos desafíos. Nuevos desafíos que tienen como protagonistas en primer lugar a los docentes, porque somos los docentes de distintos niveles. Yo soy docente universitario, pero discuto mucho con docentes de los otros niveles a partir de que publicamos este libro, y me parece que sí hay mucho interés de los docentes por ver cómo podemos captar esos mundos. De la misma manera, digo, ni siquiera es un problema de los docentes. Imagínense un médico en el hospital público, un médico o una enfermera en el hospital público, una médica en el hospital público argentino, tiene que saber entender a los guaraníes que viven en la Argentina, a los bolivianos, a los paraguayos, a los brasileños, a los inmigrantes de otros lugares. Un médico en el hospital público estadounidense debería poder entender a los mexicanos, a los latinos, a tales y tales, en Europa a muchos. O sea, quiere decir, no es un problema de la docencia, es un problema de que vivimos en sociedades cada vez más heterogéneas y donde la heterogeneidad está cada vez más conviviendo. Y eso tiene una potencialidad de riqueza extraordinaria, porque potencialmente nos ofrece la posibilidad de acceder al conocimiento de otras formas de ver el mundo, de percibirlo, de sentirlo, de pensarlo, de imaginarlo. Pero también puede ser todo lo contrario, puede ser un motivo de desentendimiento, de estereotipación, de estigmatización y de exclusión. La Argentina, con sus cosas buenas y malas, no sería lo que sería si no hubiera abierto las puertas a la inmigración a fines del siglo XIX y principios del XX. ¿No es cierto? Y Europa mañana va a ser el resultado de qué es lo que haga con esta inmigración que tiene adentro de Europa y en sus puertas hoy. Y qué haga con esos chicos, y qué haga con esos chicos y la escuela, y qué haga con esos chicos y el mundo. Y eso va a definir de manera crucial las próximas décadas de Europa, es obvio. Es decir, ¿qué es lo que va a definir? Su acción frente a la multiplicidad cultural. Es evidente que si no hay barcos hundiéndose en Lampedusa, es evidente que si no hay chicos muertos en el mar, es evidente que si no hay millones de sirios golpeando las puertas de Europa, el problema es menos visible y menos mediático. Pero la heterogeneidad cultural es la misma en el planeta antes y después de que sea mediática. La heterogeneidad cultural estaba antes. En la Argentina estuvo en sus orígenes, estuvo siempre, pero la hemos trabajado de distintas formas. A principios del siglo XX se trabajó con una idea de formar una sola nación y homogeneizar. Y hoy pensamos la heterogeneidad de otra manera, como una potencialidad de distintas formas cognitivas, de distintas formas de ver el mundo. Entonces ahí tenemos un desafío en América Latina, ¿no? Y en el mundo, que es aquellos que seamos
más abiertos a la diversidad cultural, a la heterogeneidad. Aquellos que sepamos hacer conversar, hacer traducir entre sí esas formas, hacer que nuestras instituciones sean instituciones de traducción múltiple. Somos los que vamos a ser a la vez más inclusivos, pero a la vez vamos a formar chicos con más capacidad cognitiva, con más capacidad, con más sensibilidades abiertas y así sucesivamente. Entonces, en desarmar las mitomanías, por una parte, en desarmar las simplificaciones, los estereotipos, las respuestas fáciles, por una parte, y en asumir la complejidad de los nuevos desafíos de nuestra educación contemporánea, se juega el futuro de cómo se van a articular nociones tan importantes como democracia y como mayor igualdad en nuestro país y en nuestra región. Muchas gracias.